Sistema de llaves, ensamblaje y limpieza, capítulo 2. Partes menores o sistema de llaves. Las llaves son una serie de piezas con formas y funciones diferentes que sirven para tapar o destapar los agujeros. Las llaves que tapan o destapan directamente los agujeros son unas placas planas de forma circular, ocasionalmente llamadas platillos. Algunos de estos platillos son accionados a distancia por llaves llamadas auxiliares o de recurso. Cada platillo tiene en su parte interna una almohadilla de fieltro redonda llamada zapatilla, recubierta por una membrana de tripa. Estas zapatillas permiten que los agujeros sean tapados herméticamente. Sistema BEM. En la flauta traversa, el sistema BEM de llaves tiene dos versiones. Una en que las llaves principales, que se accionan con los dedos 1, 2 y 3 de ambas manos, son todas cerradas. Este sistema con las llaves cerradas es el más usado por los principiantes. La segunda versión posee algunas de estas llaves abiertas por el centro. Estas flautas llamadas abiertas exigen al ejecutante más precisión al colocar sus dedos para poder tapar correctamente los agujeros. Las flautas con llaves abiertas favorecen una mejor transmisión del sonido. Agujas o resortes de las llaves. Las agujas o resortes de las llaves son alambres metálicos muy delgados y resistentes ubicados detrás de las llaves. Su función consiste en devolver a la posición original la llave después de que ésta ha sido pulsada. Tornillos de las llaves. Los tornillos de las llaves son unos pequeños tornillos que se encuentran a los lados o debajo de las llaves y sirven para ajustarlas de manera que todas puedan cerrar uniformemente. Torres o parales. Las torres o parales son unas pequeñas piezas rígidas soldadas al cuerpo del instrumento en las que se sostiene y asegura el sistema completo de llaves. Todo este sistema de llaves es muy delicado, por lo tanto, no conviene manipular sus agujas y tornillos sin la asesoría del profesor o de un especialista del instrumento. La flauta traversa moderna, por lo general, viene acompañada de una varilla fabricada en plástico o metal. Esta varilla tiene dos usos: limpiar el instrumento y corroborar la calibración del la del instrumento. Para esto, la varilla posee cerca de uno de sus extremos una marca. Al introducir este extremo de la varilla por el tubo de la cabeza hasta topar con el tapón, podemos ver por el orificio de la boquilla la posición de la marca de la varilla. Esta marca debe coincidir con el centro del orificio de la boquilla. De no ser así, con la ayuda de la tuerca ubicada en el extremo cerrado de la cabeza, podemos ajustar ligeramente el tapón hacia adentro o hacia afuera hasta hacer coincidir la marca con el centro del orificio. De esta manera, la calibración del la de la flauta quedaría ubicada entre 440 y 442 Hz
según el modelo del instrumento. Ensamblaje de la flauta. Es muy fácil armar una flauta traversa, por lo que no importa si el instrumentista es zurdo o derecho. Primero tomamos la cabeza del instrumento con una mano. Con la otra mano, agarramos el cuerpo central por el extremo que no tiene llaves. Acoplamiento de la cabeza con el cuerpo central. Antes de acoplar las dos partes, debemos asegurarnos que ambos cuerpos están alineados uno con respecto al otro. Una vez bien sujetas ambas partes, procedemos a ensamblarlas por los dos extremos correspondientes. La cabeza se inserta en el cuerpo central, facilitando su ajuste con un movimiento muy ligero de izquierda a derecha hasta que calcen debidamente las dos partes, de modo que queden firmemente unidas. El centro del agujero de la boquilla debe quedar visualmente alineado con la primera de las llaves que hay en el cuerpo central y con la barra o eje del sistema del pie. Casi todas las flautas tienen una marca en la cabeza que coincide con una marca similar en el cuerpo central para facilitar la alineación perfecta. En caso de no poseer esta marca, se ubica la posición visualmente y, de ser necesario, con la asesoría del profesor, se puede hacer una pequeña marca de referencia. Acoplamiento del pie con el cuerpo central. Para insertar ahora el pie en el cuerpo central, este último se toma con una mano por el extremo que no tiene llaves. Ahora se acopla el pie en el extremo inferior del cuerpo central, girando suavemente, con cuidado de no maltratar las llaves. La parte inferior del cuerpo central debe entrar en el pie hasta el tope, sin forzar. La barra o eje del sistema del pie debe quedar alineada con el centro de la última llave del cuerpo central. Esta posición se puede ajustar al tamaño de la mano, moviendo el pie un poco hacia uno u otro lado para mayor comodidad. Cuidado y mantenimiento de la flauta. Siempre, al acoplar las partes, éstas deben estar alineadas una con respecto a la otra. En ningún momento las partes deben ensamblarse torcidas o forzándolas para que acoplen. La flauta debe armarse y desarmarse con cuidado y suavidad, evitando forzar el mecanismo o sistema de llaves para que no se desajuste y evitando rozar las zapatillas.
En caso de que alguna parte no encajara con facilidad, limpie las zonas de contacto con un paño limpio y, si fuera necesario, puede lubricarse ligeramente. Al desarmar el instrumento, se debe proceder con el mismo cuidado y precaución que al armarlo. Después de su uso, se seca el interior de la flauta colocando un pequeño paño absorbente de algodón alrededor de la varilla, cuidando de cubrirla bien para que no raye el metal. Es necesario secar el instrumento por dentro, ya que la humedad que queda dentro de la flauta después de tocarla deteriora el metal, hincha las zapatillas y desnivela el mecanismo. Las zapatillas no deben secarse directamente, ya que al estar húmedas, el material que las recubre se ablanda y se puede romper con facilidad. Basta con que una zapatilla esté rota para que la flauta no funcione correctamente. Igualmente, se debe limpiar por fuera con un paño de algodón de textura muy suave. No es recomendable usar líquidos ni productos químicos para limpiar plata u otros metales. Estas sustancias son muy fuertes y pueden corroer la flauta. Tampoco lubrique las articulaciones ni tornillos, porque la grasa podría bloquear el instrumento. Cuando se vive o trabaja cerca del mar, limpie diariamente el instrumento por dentro y por fuera, primero con una tela de algodón húmeda y luego seque de la manera descrita anteriormente. El salitre carcome rápidamente el baño de níquel o plata de la flauta. El instrumento debe posarse sobre superficies estables y planas, siempre con el mecanismo hacia arriba, para evitar que la humedad acumulada dentro de la flauta moje las zapatillas. El instrumento debe llevarse anualmente al especialista para hacer revisión y ajuste de las llaves. Las zapatillas se cambian cada 2 o 4 años dependiendo del uso y deterioro.